bai, hasiko naiz. Bai, egun on guztioi, gaurkoan deitu zaituztegu jakinarazi nahi diguzulako hurrengo asteartean, tokiko gobernu batzordeak eraikitako hiri ondarea babesteko plan bereziaren behin betiko onarpena emango diola. Eta horretarako gaur, nirekin hemen Donostiako Udaleko Hirigintza Departamentuko zuzendari jauna Jon Txabarri dago. El PEPUC, como saben ustedes, es la herramienta urbanística que sirve de cobertura y que da garantía a la protección del patrimonio histórico y urbanístico de la ciudad. Un patrimonio que en el caso de Donostia es rico, es amplio y con el que este Gobierno municipal tiene un compromiso incuestionable. Fruto de este compromiso histórico y arquitectónico pusimos en marcha el proceso de revisión del PEPUC. Zein da dokumentu honen helburua badaukagun babestutako eraikinen katalogoa aberastea, handitzea eta hobetzea. Con ese fin, se encargó a un equipo de especialistas dirigido por el prestigioso doctor arquitecto Luis S., autor, por cierto, del primer Plan Especial de Protección, el análisis y catalogación de los elementos que van a ser incorporados a este documento una vez que, esperemos, el Pleno lo ratifique a finales de marzo. Jarraitu horretik, eskerrak eman nahi dizkiegu dokumentu honetan lan egin duen lantaldeari, baita hirigintzako departamentuari ere, lan horri esker udalak proposatuko du 210 elementu berrik PEPUC delakoan sartzea. Y quería mostrar mi especial agradecimiento a Jon Txabarri por la implicación que ha tenido en la tramitación de este documento, no solo en cuanto a la tramitación, sino en el amplio conocimiento que tiene sobre este tema, lo cual, desde luego, para mí ha sido un apoyo moral muy importante. Con la incorporación de estas nuevas fichas, San Sebastián va a contar con más de 1.300 elementos protegidos, lo que ofrece una muestra del nivel de protección y del interés que tiene nuestra ciudad en proteger su patrimonio. Es un documento que quiero recalcar que está redactado por especialistas tanto técnicos como jurídicos, como no podía ser de otra manera, por la gran trascendencia tanto patrimonial como jurídica que tiene el documento. Beraz, Donostiak gutxi gora bera 1.300 elementu babestu izango ditu, eta katalogoan sartzeko proposatu diren 210 elementu berri horietatik 20. mendearen lehen hamarkadetako 150 etxe eta 250 bizitegi eraikin daude, bereziki, grosean, eta gainera 10 eraikin bereziak. En este sentido, el nuevo PEPUC se va a ampliar, como bien he dicho, en 200 nuevos elementos que van a contar con la solidez y la garantía legal para hacerlo, de la forma que, lógicamente, corresponde hacerlo. Era berean, onartuko den dokumentuak aurkeztutako 30 alegazioi eman zizkien erantzunak jasotzen ditu, y el proceso de tramitación de este documento incluye también, como bien he dicho en euskera, la respuesta a las alegaciones presentadas, que han sido 30. Pero además de presentar para su aprobación esta ampliación del catálogo, les queremos anunciar una novedad muy importante. La actual tramitación hace que la incorporación de nuevos elementos a este catálogo de protección resulte muy prolija y compleja. Es necesario para ello encargar un plan especial, lo que demora su aprobación no solo meses, sino que a veces años. Y es nuestra intención buscar mecanismos que flexibilicen la incorporación de nuevos elementos al catálogo de protección. Horregatik, prozedura berria ezarriko da, elementu berriak sartu ahal izateko plan bereziaren aldaketarik egin gabe. Eta horretarako, hiri ondarean aholku batzordea sortuko da. Este consejo será un órgano participativo de carácter multidisciplinar y estará integrado por personal altamente cualificado. Además de ello, el nuevo PEPUC incluirá también un nuevo artículo que regulará las posibles intervenciones de rehabilitación energética en fachadas protegidas, incluidas en los grados B, C y D. Era beran, laburbilduz, uste dugu, eraikitako hiri ondarea babesteko katalogo berri hau onartzea aurrera paso sendoa dela eta udaletxe honek bere alkatea buru eta udalgobernuak ondare historikoa eta arkitektonikoa babesteko erakutsi duten konpromisoari erantzuten diola. 210 elementu berri babestuko dira, horietatik 20. mendearen hasierako hamarkadetako 100 eta 250 etxe eta 10 eraikin berezi. Behin, aldaketa onartuta, Donostia babestutako 1.300 elementu baino gehiago dituen katalogoa izango du. Hau da, gure inguruan dagoen katalogorik aberestena eta osatuena.
En definitiva, y lo voy a repetir en castellano, creemos que el nuevo catálogo de protección del patrimonio construido es un paso muy contundente y responde al compromiso de este ayuntamiento, con el alcalde en la cabeza, y del Gobierno municipal tienen con la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Va a proteger 210 nuevos elementos, entre ellos 50 villas de las primeras décadas del siglo XX, 50 edificios residenciales y 10 edificios singulares. Y con su aprobación, nuestra ciudad, Donostia, va a disponer de un catálogo de más de 1.300 elementos catalogados, con lo cual seremos uno de los patrimonios protegidos más ricos y completos de nuestro entorno. Y a continuación, pues voy a dar la palabra a Ion Chavarri, director de Urbanismo, para que les informará con más detalle de la tipología de los elementos que van a pasar a engrosar el nuevo PEPUC. Barkatu nekane, azkenengo honetan aipatu dituzun 50.000, 150.000. Lehen ondo esandako kopurua. Egunon guztioi. Hasteko, eraikitako ondarea babesteko plan berezia, horrea deitu berrian, bere gaztelerazko akronimoa PEPUC erabiliko dut, hori uste danoia ohitutako dela eta hobeto ezagutzen durako. Aurrekariak egiteko, PEPUCa 2009an hasitako izan zuen hasierako onarmena, behin betiko onarmena 2014an izan zuen eta orduan 1050 elementu katalogatu ziren. 4 urte ondoren, 2018an, beste PEPUCaren aldaketa bat egin zen. Aldaketa hortan beste 50 elementu sartu ziren. Ja gaude orduan 1100 elementu batean. Eta oingo 2018an hasitakoa, 2020an hasierako onarmena izandakoa eta oin martxoaren 25ean batzarrean espero duguna onartzea behin betiko onarmena PEPUC horrena. Guztira beste 210 eraikin gehiago erantzi ingo zaie, gehitu ingo dia, horrek esan nahi du azken batean izango ditugu guztira 1010 elementu guztira katalogatuak. Eta hori da, hartzen badegu, herrian ditugun eraikin guztia, 13%a edo harako porcentaia batean kokatzen da hori. En relación a este documento que se aprobó inicialmente en febrero del año pasado, el 4 de febrero, creo recordar, en plena época de pandemia y que en consecuencia estuvo bastantes meses en exposición pública, se presentaron, sí, 30 alegaciones efectivas, en realidad fueron 34 registralmente, pero lo que pasa es que algunas podían estar duplicadas, ¿no? Pues el caso de la alegación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que con un número de registro diferente en castellano y otro en euskera, pero era la misma alegación, o con respecto a un mismo edificio, eran un poco alegaciones repetidas. Bueno, en definitiva podemos considerar que fueron 30 alegaciones. La mayor parte de las alegaciones, lógicamente, han sido presentadas por los propietarios interesados de las villas que se han protegido. ¿Por qué? Porque la protección, de alguna manera, implica una serie de consecuencias, ¿no? No es un asunto baladí, sino que de cara a la regulación de las condiciones de intervención que se limitan a esos edificios, tiene unas repercusiones indudables sobre esos elementos. Entonces, la mayor parte de las alegaciones han sido presentadas por los propietarios, otras presentadas por entidades, bien asociaciones de defensa del patrimonio o el propio Colegio de Arquitectos, administraciones, la propia Diputación Foral de Guipúzcoa o aquellas alegaciones o informes derivados de la tramitación medioambiental del expediente, como era el informe medioambiental y el informe del Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Quizá en este periodo tan corto de tiempo, ¿por qué se han producido, por qué se plantean tantas modificaciones del PEPUC? Hay que recordar que mientras ya se estaba tramitando la aprobación definitiva de esa modificación del PEPUC, se pone en marcha esta nueva revisión porque había habido una alegación que planteaba o pretendía que se incorporaran 500 nuevos elementos. Y en base a eso, entonces, es cuando el Ayuntamiento, en la anterior legislatura, efectúa el contrato para hacer esta revisión.
¿Por qué no estaban estos elementos? Bueno, yo creo que lo que se incorporan son básicamente unos nuevos criterios, ¿no? Es decir, la catalogación de una serie de elementos o de bienes tiene que estar fundamentada en una serie de criterios bien delimitados y marcados, y lo que se ha añadido a los 10 criterios precedentes, que podían ser pues, el criterio, pues, la unicidad, el estilo, el valor arquitectónico, el valor constructivo, etcétera, etcétera, un concepto nuevo que ha sido el valor paisajístico y, sobre todo, referido al valor paisajístico de esas villas, ¿no? Y el otro, el interés colectivo. En principio, ¿a qué responde ese valor paisajístico? Bueno, todos somos conscientes de que tras el desarrollo del primer ensanche decimonónico que alcanza a las primeras décadas también del siglo XX, se van produciendo, sobre todo en esas primeras décadas del siglo XX, las construcciones en determinadas zonas de la ciudad de una serie de villas que obedecen prácticamente son villas de veraneo. Y eso, pues dentro del paisaje, nos genera una serie de entornos y demás que ahora se ha entendido que más que la valoración propia de cada elemento individual, esos elementos vistos en su conjunto y dentro del paisaje urbano son algo que puede valorarse. Tenemos, yo creo que todos, conociendo un poco esta ciudad, sabemos dónde tenemos ubicadas, por ejemplo, en el Paseo de la Fe, en el Paseo del Faro, Calzada Vieja de Guía, en Ategorrieta, Ciudad Jardín de Loyola, donde se agrupan estos elementos que nacen como esas zonas de baja densidad. En cuanto a los datos que ya se han aportado algunos, bueno, hemos hablado de 210 nuevos elementos. De ellos, como he corregido en la última frase a la concejala, son 150 son villas. La mayor parte de ellas de estas primeras décadas del siglo XX y además de estilo neovasco, que es el estilo que en esos momentos es del gusto de moda imperante para la ejecución de las viviendas de veraneo. De las zonas ya he hablado, algunas interesantes que creo que conoceréis, por ejemplo, en el Paseo de Eriz se catalogan allí 28 villas que son adosadas frente a las villas aisladas, que son del año 23, una operación interesante de casas baratas realizada por el arquitecto Martínez de Ubago. Otro conjunto que también nos sonará son las villas, por ejemplo, de la ciudad Jardín de Loyola, ¿no? Construidas entre 1917 y 1920, en su mayoría del arquitecto José Ángel Fernández de Casadevante. Bueno, ehun de berrogei villa etxe horietatik aparte, sartzen dira beste bizitegi eraikina mailan, beste 50 bizitegi eraikinak. Gehienak daude kokatuta groseko gunean, baten bat erdugunean eta baita ere beste bat uste ondarretan bakarrik, hor Zumalakarregi ertzean dagoena Zumalakarregi bat hiru, baina gehienak daude ondarretan. Beste 10 bat eraikin, tipologia desberdinetako eraikin bereziak. Aipatu ditugu alde batetik villa, beste aldetik bizitegi eraikinak, ditugu beste multzo batean beste eraikin berezi hauek. Horien artean eta beste dauzkagu adibidez eraikin erlijiosoak. Bada seminarioa, ada 1947koa Jose Maria de la Vega arkitektoak proiektatutakoa. Intxaurrondon daukagu Salesa zen konbentua, hau da goikoa, hau da aurrekoa 1888koa, beste konbentu bada Dominika zen konbentua, alkalde Jose Losoi kalean dagona. Hortik aparte, beste hainbat eraikin gune bereziak, hau da adibidez Deustoko EUTG-ko Mundaizko multzoa, hau pixate, hau da 1971an eraikitakoa. Komplejo hortatik gelditzen dien ez eraikin berria baiziken, oaindiken mantenetzen dien lehengoko hasierako eraikinak. Beste bat, adibidez, Antiguoko azoka azarra, ezagutzen 1923koa, ez daki Batenizeko pasaigunea. Hau, guzti hauek egiten dituzte, 210 horiek, baina beste aldetik Pepuk honen berrikuspenean beste 15 bat bizitegi eraikinak aldatzen die bere babes maila. Eta C mailatik B mailara pasatzen dira. Horrek zesan nahi du, C maila berez babesten ditu kanpoko aldeak, fatxadak eta bar. B mailan horrez gain
baita ere, barneko batzutan atariak, eskailera kajak, babesten ditu. Aipatu ditugu hau tipologi mailan. Hain ikusten badugu tipologi ez jun beharrian katalogazio babesme mailan, atik F-aino daudenak, honi buruz pixkat egingo laburmen bat. Conforme a los grados de catalogación, en el grado A, el nuevo PEPUC se limita, puesto que el grado A no es una competencia municipal, sino que en el grado A se incluyen aquellos edificios cuya catalogación corresponde al órgano competente en la materia, que es únicamente el Gobierno vasco, para su catalogación conforme a la Ley 6/19, bien en edificios de protección especial o bien en edificios de protección media. Lo que hace este documento ha sido simplemente incluir el conjunto monumental de la parte vieja y el muelle que ha tenido la declaración en el 2019, o el caso de Villa Aldama, que había sido también, que ha tenido la declaración del expediente. Villa Aldama, yo creo que todos conocéis, la antigua ISA, un edificio de 1913 neoplateresco del arquitecto José María Mendoza de Usía. Los depósitos municipales de Buscando y Soravilla, que son de finales del 19, los depósitos de Ulía, que todos conocemos, es también otro de los elementos que estaba declarado y que en consecuencia se incorpora, o el peine del viento de Chillida y del arquitecto Peñaganchegui. Estos serían los elementos que se incorporan en grado A, es decir, el PEPUC no hace nada más que recoger aquellos que el Gobierno ha declarado o ha incoado la declaración de estos expedientes. B mailan, lehen aipatu ditut, nola beste 15 bizitegi eraikin pasatzen dira C mailatik B mailara, babestuz bere atariak, eskailera kajak, eta horrelakoak, eta hauen artean dauzkagu batzuk ezaguna dienak, besteaz beste, adibidez, ekitatibako eraikina, Euskadi plazan dagoena, danok ezagutzen dugun beste estilo ardekoko eraikin bitxi hau, 1930an, Fernando Arzadunek arkitektua proiektatutakoa. Ditugu beste adeketaria bikoak, adibidez, Ramon Kortazaren eraikinak, beste prinkalean dauden, bat bestean jarraian eraikin batzuk modernista dienak, eta hor baita ere bere atariak babesten dira. Baita ere ezkongaben etxea, izan da hemen oin dela gutxi hor izkan bila bat azken batean, nik uste bate arrazoirik gabe, babes bere ataria respetatu egin da hemen jartzen da moduan, ardekoko beste atari berezi hori eta bitxi hori, edo moneoko kursala ere, baita ere bigarreneko mailara ematen da C mailatiken lehen zehona. C mailan sartu dira 22 elementu berri, 9.000, batzuk kategoritakoak, ez dakit, itxasargi pasealekukoak adibidez, Villa Mari Carmen edo Zurgena, Urumeako eraikina, hau da Moneok egindakoa 1979an, hemengo beste bertako arkitekto batzukin, talde batekin zan Unzurrunzaga Markete eta Zelaikarekin, trenaren geltokian zeuden bi markesinak, barruko eta kanpoa babestuta, baina hori sartzen da baita ere eraikinaren fatxada bintzat. Teniseko multzoa, ez dakit, seminarioa, edo lehen aipatutako Deustoko Mundaizko multzo hori, edo komentuak eta bar. Bukatzeko, grado D mailan daude, ia 200 bat eraikin, uste dila 185 zehazki, que pasan a formar parte, osatzen dute el conjunto de los edificios y elementos protegidos en grado D, que corresponden mayoritariamente a esas villas que no alcanzan el valor arquitectónico de las que están catalogadas como grado C, destacando ese valor ambiental o paisajístico al que me refería, y por otra parte, pues el grueso del conjunto de los edificios residenciales emplazados mayoritariamente en gros. Bueno, yo voy a ir un poco la burbulio de test. Dejando ya de hablar de edificios y planteando una serie de modificaciones, teniendo en cuenta que no es posible en tan cortos periodos de tiempo proceder a revisiones o a modificaciones continuas del planeamiento,
pues bueno, se han arbitrado medidas normativamente, medidas lógicamente arbitradas en el PEPUC, pero amparadas por la legislación. Hasta ahora el PEPUC contemplaba la posibilidad de que el catálogo fuera ampliado en aquellos elementos que eran de grado F, es decir, elementos menores, como podían ser, pues yo qué sé, pues en el caso de fuentes, farolas, bancos y demás, que pudieran incorporarse al catálogo mediante un proceso de, digamos que de solicitud de inclusión, una exposición pública y una aprobación definitiva. Hay que tener en cuenta que el proceso de ahora ha sido un proceso muy complicado. O sea, haciéndolo, si el primer proceso duró del 2009 al 2014, 5 años la modificación del PEPUC, el segundo 2 años, ahora llevamos otra vez casi 3 años, pues entonces hay que arbitrar medidas que flexibilicen procesos de modificación del planeamiento en el cual este plan ha estado sujeto a un trámite ambiental, cuando la generación de, en fin, poco tiene que ver con el medio ambiente, la catalogación sí tiene algo que ver a favor, contra más catalogues obviamente estás evitando que haya mayores derribos y demás. Bueno, a lo que me refiero es que se ha planteado esto, que el artículo 100 de la Ley 2/2006 del suelo urbanismo regula que el procedimiento de tramitación de los catálogos y que el plan solo contemplaba para los edificios, para los elementos catalogados en grado F, hacerlo extensible a cualquier edificio que esté catalogado en grados B, C o D. Obviamente no a los A, porque los A, insisto, no son competencia municipal, sino supramunicipal. Y para eso yo remitiría al artículo 9.2 de estas ordenanzas del plan, ¿no? Que lo que, como he dicho, la presentación de un expediente de este tipo nos permitirá introducir elementos individualmente sin tener que hacer la modificación de todo el plan, sino solo la modificación del catálogo, que el catálogo es una parte del plan. Obviamente, bueno, pues lo que no tiene sentido es bueno, pues pretender que sin mayor fundamentación histórica, arquitectónica o una valoración pues severa de cualquier edificio se incluyan pues cientos y cientos de edificios y más. ¿No? Ha de ampararse para este proceso en la presentación, bien por parte de los particulares o de la Administración, de un edificio, de una valoración del edificio, de sus valores históricos, culturales, arquitectónicos, constructivos, etcétera, que será luego además evaluada, y esta es la novedad, que es por un Consejo Asesor de Patrimonio Local. Hasta ahora, las contestaciones a las alegaciones han sido hechas por un experto en la materia, como ha sido el redactor Luis Sesé, donde también hemos colaborado algunos miembros del Departamento de Urbanismo, pero entendemos que el patrimonio de la ciudad ha de estar sujeto a una valoración más amplia, sujeta a un consejo como el que se plantea, que sea multidisciplinar, pues donde haya arquitectos, donde haya historiadores, donde pueda haber representantes de asociaciones pues científicas de la ciudad o de defensa del patrimonio. Estoy pensando, yo qué sé, pues en Aranzadi o en Áncora, por parte del Colegio de Arquitectos, colectivos de este tipo, que en definitiva puedan garantizar bueno, pues la rigurosidad del proceso de inclusión o exclusión de elementos. Bukatzeko, katalogatutako elementuen birgaitze energetikoa. Bueno, arkitektoen elkargotik eskatu da gauza bat, izan da, noski dudarik gabe orain arte, ingurugiroa ere kontuan izanez, kaso askotan dauzkagun katalogatutako fatxadatan zer egin, zer ez egin eta nola arautu hori. Para eso hemos añadido el artículo 21.10 de las ordenanzas del PEPUC, donde lo que establecemos es la posibilidad de permitir la utilización de lo que es el SATE erderaz da, sistemas de aislamiento térmico envolvente o exterior, ¿no? Es decir, obviamente no en aquellas fachadas con elementos protegidos permanentes, como pueden ser las fachadas de piedra o otros elementos protegidos, pero sí en fachadas que sean bien de hormigón o bien de mortero, aunque sean moldeadas, y donde se pueden repicar esos elementos. Eso sí,
está supeditado igualmente a la presentación de un anteproyecto sujeto a consulta, con una valoración de su edificio, con una solución de cada una de las intervenciones propuestas, de los diferentes elementos de la fachada y, obviamente, al informe favorable del arquitecto de la Administración experto en el PEPUC de cara a su aprobación o no. Pero yo creo que son los dos aspectos fundamentales de las modificaciones de las ordenanzas o de las normas urbanísticas del PEPUC que se derivan de la contestación a las alegaciones existentes. Orain, dezu galderak, niri, irekita gaude. Jakin nahiko nuke eraikinen barnealdea, eraikinen barruko espazioa barnealdearen egitura eta babeste aurre ikusten den edo babesteko asmorik badagoen nolabait, eta gero bestetik, hiriko Donostian dauden baserriei dagokienean, baserri horiek babestea ea aurre ikusten den, erbetegiren kasuan edo txampueneren kasuan ez dingo da hori egin, baina eta ondare industriala ere bai, ea babestea aurre ikusten den, izan Herrerako Oxigraf edo Añorgako Firestone. Hori. A ber, bueno, alde batetik, barnekoak, hemen behintzet planoren egileak babestu dituzte 15 eraikin berri, zetiken bea pasatzen dienak, ulertu dutelako bere balioa bazutela bere barne horiek. Azken batean, gaur egun ezin dugu, orain dela, pentsatu behar dugu, hemen gure ensantxean egindako eraikinak, 1874an eraikitakoak eta, joan den mendean bukaera arte, eraikin horiek dituztela 100 urte baino gehiago. Eraikin horiek daukate bere egiturak egurrezkoak. Eraikin horiek egin zien garai bateko familientzat, adibidez planta bakoitzan, 200 metroko planta batean zen familia batentzat. Egun, babestea egitura horiek, nik ez, kaso batzutan bai, baina beste batzutan, beste askotan ez dauka zentzurik. Eta ez dauka zentzua ezin dalako mantenitu lehen etxebizitza bat zehontokian gaur egun 4 daude. Beste aldetik, lehen egiten ziren patio haiek gaur egunien ez dien nahikoak habitabilitate mailan mantenitzeko. Egitura horiek daude, ez uste denok ezaguten dezula alako, igual 20 zentimetroko desnibelak dituela alde batetik bestera. Ez dute osatzen gaur egun dagoen indarrean arau bat ere ez, kodio tekniko aldetik adibidez, daukagu DBHR ruido, daukagu zuen kontrako neurriak, daukagu irisgarritasuna, gauza guzti horiek. Orduan, ze babestu behar da? Berez balioa duena. Eta alde hortatik, nik beti izaten dut, daukagula ondare bat eta ikusgarria, baina dala askotazko kanpora aldekoa daukaguna. Ditugun fatxada horiek eta bar. Gero, noski dudik gabe, eraikin bat dagoenean, babestu behar dela, ez dakit, eraikin publiko batean, pribatu batzutan baita ere, atariak eta bar, baina jakin behar dugu ze suposatzen duen, eta zenbatea ino mugatzen duen adibidez katalogazia hori. Hori kontuan izan behar dugu beti. Baserriak eta, nik uste gauza hon bat ekarri diguena PEPUK izan da, bide bat irikitzea, Junbeharrian aldaketak egiten, kaso honetan bezala aldaketa baino bello berrikuspen bat egiten, usten digula, aipatu dituzu multzoak, baserriak, atariak, beste komertzioak esate bateako. Usten digu aukerak, horiek igual multzoiek, aztertuz, eta esan da moduan, planteamendu horrekin, juten, aztertzen, sakonki, eta
katalogatzen behar izango dienak. Momentu ze gertatzen da, hemen ez diela ikusi, alde hortatik, kaso batian egindako alegazioiek ez die onartu, egileak igual ikusitako, behaientzat ez daukatelako hainbesteko ondarea, bere arrazoiak arrazoituta daude, noski dudik gabe, sartu dien alegazio guztiak. Bai. En relación al consejo nuevo que se va a crear, quería saber si tenéis claro ya el número de componentes, quiénes van a formar parte, cómo va a funcionar este nuevo órgano. Y en relación al tema de las villas como conjunto o como valoración paisajística, entiendo que eso va a suponer, al meterlas en el grado D, algo parecido al grado C, es decir, una protección exterior que no interior de estos nuevos elementos, ¿no?, que se introducen en el catálogo. Bueno, en cuanto a la constitución del Consejo, lógicamente lo tendremos que establecer reglamentariamente, pero bueno, yo creo que no tenemos determinado el número, pero bueno, yo creo que lo ha explicado bien John, pues lógicamente tendría que haber alguien de cultura, de urbanismo, como bien ha apuntado alguno de las asociaciones, que puede ser, por ejemplo, Áncora, el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectos. Yo creo que es donde determinaremos, lógicamente, dentro del reglamento que establezcamos para ello, ¿no? Pero desde luego va a ser Aranzadi, puede ser otras instituciones también que podría estar representada. Quiero decir que, bueno, esa es una cuestión que ya le establecemos, pero tenemos que luego reglamentariamente establecer el número y quiénes podrían ser o qué instituciones serían las representadas en ese consejo. Y en cuanto al tema de las villas y al valor paisajístico, lógicamente lo que estaría protegido sería lo que son, entiendo que son las fachadas, no tanto el interior de esas villas, lógicamente. Sí, a ver, Enguero, precisamente la labor lo que se pretende es no ir a nuevas modificaciones o revisiones. Bueno, sí, habrá que ir, pero igual dentro de 10 años, ¿no? Es decir, no podemos cada año plantear una revisión a través de todos los criterios que ya están. Para este proceso en el que a través de elementos o a través de conjuntos de elementos podemos ir planteando su inclusión o no en el catálogo, lo que se pretende es que también, además de un experto en la materia, como puede ser el equipo redactor o un experto del ayuntamiento a nivel de patrimonio, haya un consejo asesor, es decir, un conjunto de expertos y no quede en manos, digamos, que de menos gente, sino de más. Y además, insisto, pues como se ha comentado, bueno, obviamente la concejala se ha olvidado de algo. Supongo que tendrán que estar los políticos correspondientes de los departamentos de Cultura y de Urbanismo, ¿no?, en ese consejo, aparte de que algún técnico municipal que se especialice en el tema del PEPUC, que yo espero que así sea. Al final se trata de tener un jurado más amplio, donde haya además diversidad de criterios. Todos sabemos que va a haber diferencias entre las posturas pues, del Colegio de Arquitectos en relación a las posturas de otros grupos de asociaciones de defensas de patrimonio. No sé si te he respondido, Ingeru. Sí. Yo quería preguntar por los cuarteles de Loyola. Entiendo que en esta revisión no, pero si de cara a la siguiente, si en urbanismo, si en patrimonio, se plantea que pueda tener algún grado de protección, tal y como planteaba Áncora. Mesedes de Euskeras y Terderas. Vale. Bueno, a ver, los cuarteles de Loyola, en principio, no tienen un mayor interés arquitectónico y su valoración no se ha hecho. Quiero decir que se podía haber hecho en la primera revisión del PEPUC y se podía haber hecho ahora. No se ha considerado su validez. Los cuarteles de Loyola, en primer lugar, están proyectados por un ingeniero cuyo nombre no recuerdo. Lógicamente los proyecta el Ejército. Son del año 20 y algo. Tienen básicamente, pues son de estilo neoplateresco en parte. Son tardíos para su época. Es decir, no se trata de que todo aquello que tenga 100 años, hay que valorarse en un momento la impronta de un edificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el año 29, pues el náutico es una revolución total desde el punto de vista
de las corrientes del movimiento moderno que se están ya planteando en Europa desde 1910, con la Bauhaus en el 19, y un movimiento pues donde está el racionalismo, el maquinismo. Es decir, los edificios tienen su valor no solo por una apariencia o por una edad. Hay muchos factores, los 10 criterios en base a los cuales se valora la edificación están. Desde ese punto de vista, los cuarteles de Loyola no tienen ningún valor comparativo con otra serie de elementos, con independencia de que probablemente estén en zona inundable, pero bueno, eso es otro tema. Lo que no quiere decir que dentro de la ordenación, si felizmente se recupera ese espacio de la ciudad para su desarrollo urbano, que sería absolutamente fundamental, y así lo entiendo, para la recuperación y la conexión de toda la vega del Urumea, bueno, pues que se pudiera plantearse mantener pues de manera simbólica alguno de los, pues el edificio, no sé si es de infantería o el edificio principal que está ahí, o incluso pues igual los otros pabellones que sirvieran de equipamiento. Es decir, una cosa es que pueda plantearse la voluntad de mantenerlo y otra cosa es que por su valor hayan de mantenerse. Insisto, neoplatonesco tardío y poco más, o sea, sin más. Bai. Baina kuartelei buruz, bueno, edezu moduan, aipatu dut, hemen ez diela baloratu kasu honetan, bi horiek, dielako, adibidez, eraikin batzuk, diela, lehengo mendeko bigarrenengo hamarkadako bukaerakoak, eta azken batean, estilo mailan, etzan gauza bat nahiko balioa zuena, baiziken, esaten da bezala extemporáneo, ¿es? Otra cosita, del año pasado es... Bai, esan. Bai, izan daiteke, hori, lortzen badegu azken batean, Loiolako terreno gune hori irabaztea, egiteko bere plangintza urbanistikoa, zergatik ez mantenitu, ez dago dana bota beharrik, eta zergatik ez mantenitu, eraikin hor bereziena, balio handiena duena besteen artean, aldemenekoa baita ere, igual ekipamentoak sartzeko bertan, eta bar. Baina azken batean, planeamentuan antolamentuaren araberan. Hori da ikusian iritsia. En cuanto a cantidad de edificios del año pasado, que ha comentado que se aprobó, no sé si inicialmente o provisionalmente este nuevo PEPUC, ahora, ¿han añadido algunos más? ¿O más o menos son los mismos? Básicamente no. Básicamente no. O sea, las alegaciones que se han presentado, unas 30 más o menos, han cambiado igual de grado. Pero han sido muy pocas modificaciones. Algunos edificios en los que se ha comprobado, tal y como se reclamaba, por ejemplo, la existencia de un estado de conservación ruinoso, de que del edificio tal, no, pues porque estaba quizá en mente de otra manera, pues en algún caso se han descolgado algunos edificios, pero sin embargo pues se han incluido algunas otras cosas a petición. Pero básicamente yo creo que, no sé si recordarán, pues la rueda de prensa que se dio en relación con la aprobación inicial del documento, pero yo creo que hablamos de 210 y son 210. También quiero decirles que cuando digo 210, igual son 208. Estoy redondeando cifras, al fin y al cabo teniendo que sean criterios que queden, ¿no? Los 1050 del 2014 más los 50 del 2018 más los 210 de ahora, pues hacen 1310, ¿no? Números un poco redondos que igual contamos uno a uno y son 1307. Pero bueno, quiero decir que eso no es trascendente de cara a eso. Prefiero que haya unos números y unos porcentajes que se controlen. Y para técnicamente decirlo bien, el PEPUC de ahora es un nuevo PEPUC, ¿no? Es nuevo. El PEPUC de ahora es una revisión, efectivamente, del PEPUC. Básicamente contiene todos los elementos anteriores, no ha procedido a descatalogar elementos que ya estaban catalogados, y lo que hace, sin embargo, incluir estos 200 más. Y digo que es una revisión porque hay que tener muy claro este concepto. Cuando he hablado antes de la posibilidad de modificar el catálogo mediante procedimientos abreviados, sujetos a lo que establece para las ordenanzas y la tramitación de ordenanzas, la ley de bases de régimen local,
es que una modificación o una revisión es en función del alcance. Si ahora planteáramos analizar 200 edificios nuevos de la ciudad, pues estaríamos otra vez ante una revisión, porque, o sea, ¿qué criterios cambian para eso? Entonces, es un tema de alcance y de función, el concepto de modificación, revisión, o el concepto únicamente de modificar el catálogo, de incluir y excluir elementos. ¿Cuánto tiempo creéis que estará en marcha este consejo asesor? Hay que aprobar el reglamento y es un poco lo que lo pone en marcha. Bueno, nosotros en cuanto tengamos ya la aprobación definitiva del documento ya nos pondremos a ello y bueno, no sé exactamente lo que puede tardar, pero imagino que en un par de meses pues podría estar constituido dicho órgano. La aprobación inicial, los trabajos iniciales de revisión, después, en el 2009 ya se aprueba inicialmente el PEPUC. Se aprueba antes que el Plan General, que se aprueba en el 2010. Pero los trabajos ya comienzan en el 2005. Quiero decir que son procesos... Bueno, y antes había estado el Plan General del 95. Quiero decir que son procesos largos y complicados por su tramitación. Entonces, bueno, creo que se articulan normas. Quería aclarar una cosa antes, cuando me he referido a los cuarteles de Loyola. Quiero decir que no es que no tengan valor. A ver, todo tiene un valor. El tema es que la valoración es relativa. La valoración, quiero decir que es, azken batean, quiero decir que se ha entendido que no tienen el nivel y el valor suficiente para incluirse en el catálogo. Besterik ez, hori garbi, utzi nahi noen, hori beste eraikin batzuk bezala. Bai. Sartu ez dienak, eta bale, ondarea izango dute, baina maila hontan hemen sartzeko behiguelez. Bai. Bueno, y yo pues para finalizar, pues quería dejar, yo creo que ya lo he dicho antes, pero que es un documento que se ha establecido con un rigor técnico y jurídico necesario por la importancia tanto, sobre todo patrimonial, que tiene el documento, ¿no? Y en ello hemos estado trabajando y creo que el documento va con todas las garantías jurídicas necesarias para llevarlo adelante. Pues bueno, yo creo que sin más, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Bye.